Una niña llama a su padre y solo dice: «Papá, me duele mucho la espalda». Con ese instinto que solo un padre tiene, el empresario millonario deja de inmediato una importante reunión y se lanza de regreso a casa para ver a su pequeña. Lo que encuentra ahí lo deja sin palabras y lo obliga a enfrentarse a la verdad. Ha estado demasiado lejos de su propia hija. Pero lo que lo espera dentro de ese hermoso y aparentemente tranquilo hogar es mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Así que siéntate, relájate y escucha con atención. Espero que esta historia sea esa pequeña chispa que te ayude a descansar esta noche. Empecemos. El leve tintinear de las copas resonaba a lo largo de la mesa del comedor. Era otra mañana perfectamente ensayada en la residencia Benítez, en Lomas de Chapultepec, un hogar donde todo parecía seguir una coreografía invisible, salvo que ya nadie parecía querer bailar. La empleada doméstica, Rosa, se movía en silencio por la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de Verónica de Benítez, mientras del otro extremo del comedor se oía el crujir de las páginas del periódico que Arturo Benítez sostenía entre sus manos. Todo lucía impecable, programado, casi mecánico. Arturo revisó su reloj mientras sostenía la sección financiera. 6:40. Como siempre, puntual. Llevaba un traje gris perfectamente planchado, la corbata ajustada al milímetro y el cabello peinado hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar. Desde la escalera descendió Verónica, vestida de blanco, los tacones resonando con ritmo preciso sobre el mármol. Se inclinó para darle un beso en la mejilla, más un ritual que una muestra de afecto, y luego se sirvió un vaso de jugo de naranja. «¿Vas a estar en casa esta noche?», preguntó sin mirarlo, observándose en el espejo sobre el mueble del vino. «No lo sé», respondió Arturo con el tono plano de un reloj marcando la hora. «La junta con los socios podría alargarse». «¿Otra vez?». Verónica dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa. «¿Alguna vez piensas en estar aquí, aunque sea un día?». Arturo no contestó. Había aprendido que esas preguntas no buscaban respuesta. Se puso de pie, tomó su portafolio y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, su mirada se detuvo en la sala. Lucía, su hija de 8 años, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, abotonando la camisa de su hermanito Emilio, de apenas 3 años. La niña tenía una expresión demasiado seria para su edad. «No toquen la comida hasta que me siente», ordenó Verónica desde el comedor. Lucía asintió, aferrando la cuchara entre los dedos. Emilio intentó tomar un pedazo de pan, pero ella le sujetó la mano con suavidad. Sus grandes ojos se quedaron fijos en los huevos mientras murmuraba algo muy suave, tan bajo que nadie pudo oírlo. Cuando el auto de Arturo Benítez salió por la reja de la residencia en Lomas de Chapultepec, el silencio cayó sobre la casa como una cortina pesada. Verónica revisaba en su celular las citas de su spa. Rosa, la empleada, limpiaba los platos. Lucía tomó con cuidado el tazón de leche de Emilio, intentando no derramarlo, pero el vaso resbaló de sus pequeños dedos y la leche se esparció sobre el mantel blanco. Verónica giró bruscamente. «Por el amor de Dios, ¿hay algo que puedas hacer bien?». Lucía no respondió. Tomó una toalla e intentó limpiar el desastre, pero sus manos torpes solo lograron esparcirlo más. Con un suspiro impaciente, Verónica le arrebató la toalla y le hizo una seña a Rosa para que se encargara. «Ve a cambiarte la blusa antes de que llegues tarde». Lucía bajó del asiento a Emilio, lo tranquilizó con un suave tarareo y limpió su carita con ternura. Verónica ya salía de la casa, sus tacones resonando con rapidez sobre el sendero de piedra. La casa volvió a su estado habitual, brillante, pulida y tan vacía que se podía oír el tic-tac del reloj. Lucía se arrodilló para atar los cordones de los zapatos de su hermanito. Él soltó una risita cuando el lazo se deshizo entre sus dedos. Ella volvió a intentarlo, más despacio, con paciencia.
Arturo no tenía idea de que todas las mañanas eran así. Todo funcionaba sin él, pero nadie realmente vivía allí. Para él, lo único importante eran los resultados: una casa limpia, hijos sanos, una cuenta bancaria estable. Los números en la pantalla lo consolaban más que cualquier sonrisa. Al mediodía, Arturo estaba en su oficina en el piso 20 de la Torre Reforma, presentando con seguridad los planes de expansión de Benítez Inversiones ante sus socios. Al otro lado de la ciudad, Lucía miraba por la ventana del aula mientras Emilio jugaba en la guardería Los Ángeles con un carrito de juguete que Arturo le había comprado la semana anterior, pero que no habían abierto hasta esa mañana. Al anochecer, la junta de Arturo se alargó. Su celular se llenó de mensajes, reportes de la empresa, alertas del banco, promociones. No notó el pequeño texto escondido entre ellos. Papá, hoy recogí a Emilio yo sola. También preparé la cena. Cuando llegó a casa, la cena ya estaba servida. Huevos fritos, pan tostado y 2 vasos de leche fría. Verónica estaba fuera. Me quedo con unas amigas esta noche, decía su mensaje. Lucía estaba sentada frente a él, con la espalda recta, intentando parecer adulta. Emilio dormitaba apoyado en su hombro. Arturo comió unos bocados y murmuró un breve cumplido. Lucía sonrió apenas, se levantó y cargó a su hermanito escaleras arriba. Cuando Arturo terminó de revisar sus documentos, el reloj marcaba las 10. La casa brillaba bajo las luces blancas impecable, pero sin vida. Las copas de cristal del bar relucían como estrellas heladas. Todo estaba perfecto, exactamente como a él le gustaba. Apagó las luces y salió al jardín. Una llovizna suave caía sobre el pasto. Desde la ventana del segundo piso, Lucía corrió la cortina. Su pequeña sombra parpadeó bajo la luz dorada. Arturo alzó la vista, a punto de saludar, pero la cortina se cerró. Su teléfono volvió a vibrar. Un recordatorio de la reunión del día siguiente. Sentado al volante, Arturo vio su reflejo en el espejo retrovisor. Se quedó mirándose un largo momento a un hombre que parecía tenerlo todo, pero que en realidad estaba atrapado en la misma casa que él mismo había construido. El único sonido en la sala de juntas era el golpeteo constante de una pluma contra la mesa. Arturo Benítez miraba la pantalla del proyector. Números y gráficas que corrían como ríos sin emoción, a los que ya se había acostumbrado. Todo marchaba según lo planeado. Un contrato importante, un acuerdo prometedor, sonrisas educadas y apretones de mano firmes. Pero justo en ese instante de perfección, su teléfono vibró en el bolsillo. El nombre en la pantalla, Lucía. Arturo frunció ligeramente el ceño. Ella debería estar en casa con Verónica, o al menos jugando con Emilio. Estuvo a punto de silenciar la llamada, pero una inquietud extraña lo hizo presionar, aceptar. Una vocecita temblorosa rompió el silencio entre el ruido de la lluvia y el viento. Papá, me duele la espalda, ya no puedo cargar a Emilio. Luego, el caos. Un golpe, un grito breve, el llanto de un niño. La llamada se cortó. Arturo se puso de pie de un salto. La sala quedó en silencio. Decenas de ojos se volvieron hacia él, pero no dijo una palabra. El portafolio cayó al suelo con un golpe sordo. Uno de los socios trató de detenerlo, pero Arturo ya salía por la puerta. La lluvia caía a torrentes. Corrió por el pasillo con la respiración entrecortada, las manos temblando mientras intentaba devolver la llamada. Nadie contestó. 1, 2, 10 veces. El mismo tono frío resonó una y otra vez. Su coche atravesó la tormenta. Los limpiaparabrisas se movían con furia, pero solo veía líneas de luz borrosas. El viento azotaba los vidrios, y por primera vez en años, Arturo se sintió tan perdido como un niño. Cuando llegó a la residencia Benítez, la puerta principal estaba abierta de par en par. El viento había levantado las cortinas, la alfombra estaba empapada. Arturo entró, sus zapatos chapoteando sobre el piso mojado. La cocina era un desastre.
vidrios rotos por todas partes, leche derramada corriendo entre los mosaicos, mezclada con el agua de lluvia que entraba por la ventana abierta. En medio de todo, Lucía estaba de rodillas, tratando de limpiar. Sobre su espalda, Emilio se aferraba a su cuello, con el rostro rojo y cubierto de lágrimas. Arturo se quedó inmóvil. La lluvia empapaba su ropa, pero no lo notó. Dio un paso al frente, la voz temblando. «¿Qué estás haciendo, mi vida?» Lucía se volvió, pálida, temblorosa, los labios crispados. No quería que el piso quedara sucio, para que mamá no se enojara. Arturo corrió hacia ella y la levantó en brazos. Su pequeño cuerpo se sentía liviano, ardiendo de fiebre. Sus manos estaban pegajosas de leche, la piel marcada con pequeños raspones. Emilio seguía colgado de ella, llorando bajito. La acostó en el sofá y llamó a una ambulancia. La voz del operador apenas se oía entre el golpeteo de la lluvia. Cuando llegaron los paramédicos, Arturo se sentó en la parte trasera, sosteniendo la mano de su hija, con la mente en blanco. Las palabras del médico se mezclaban. Esguince leve, algunos raspones, agotamiento por esfuerzo. Nada grave, pero necesitaba descansar. Arturo asintió, firmó los papeles sin saber siquiera qué estaba escribiendo. De regreso a casa, Lucía se quedó dormida. Emilio iba a su lado, sujetando su manga con fuerza. Arturo los miró por el retrovisor. Dos figuras diminutas, acurrucadas en el enorme espacio del auto. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que los había llevado a algún sitio. Cuando llegaron, Verónica aún no había regresado. La casa estaba iluminada, pero fría. Arturo cargó a Lucía hasta su cama y le acomodó la cobija sobre los hombros. Emilio subió a su lado y se acurrucó en silencio. Arturo recorrió la casa, abriendo una puerta tras otra. La habitación de Verónica estaba vacía. Sobre el tocador reposaban su estuche de maquillaje y un celular que mostraba una cita de spa a las 3 p.m. Lo tomó. En la pantalla brillaba un mensaje: reunión con cliente VIP, no molestar. Lo dejó en su sitio y regresó a la sala. La lluvia golpeaba sin descanso el porche. Arturo se hundió en un sillón, frotándose las sienes. La pantalla apagada del televisor reflejaba su propio rostro, cansado, extraño, distante. La voz temblorosa de su hija resonaba en su mente. «Papá, me duele la espalda». No sabía qué hacer con ese sonido, salvo reproducirlo una y otra vez dentro de su cabeza. Esa noche, Arturo encendió su computadora portátil y accedió a las cámaras de seguridad de la residencia Benítez. Uno por uno, los videos comenzaron a cargarse. Lucía cargando a Emilio, dándole de comer, lavando los trastes, limpiando el piso. No aparecía ningún otro adulto. La marca de tiempo seguía corriendo durante más de una hora, hasta que ella resbaló y cayó. Arturo la vio apretar los labios, levantarse con esfuerzo y cojear mientras intentaba limpiar la leche derramada para ocultar el desastre. Sus movimientos eran lentos, pacientes, dolorosamente solitarios. Arturo se quedó inmóvil. Un hombre que alguna vez manejó negocios millonarios y dirigió equipos de cientos de personas, ahora estaba impotente frente a las imágenes de su propio hogar. Apagó la pantalla, pero segundos después la encendió otra vez. Como un adicto, volvió a mirar. Cada cuadro en que su hija se movía sola lo hería más que el anterior. Al amanecer, cuando la lluvia por fin se detuvo, Arturo seguía ahí. La luz amarilla del alba se extendía sobre su rostro vacío. Subió las escaleras y abrió la puerta de Lucía. Ella dormía, respirando suavemente, con Emilio acurrucado entre sus brazos. En la mesita de noche había un dibujo sin terminar. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. Arturo lo observó largo rato antes de cerrar el cuaderno con cuidado. A la mañana siguiente, cuando salía rumbo a la oficina en la Torre Reforma,
Notó los pequeños zapatos de Lucía perfectamente colocados junto a la puerta. Uno de los cordones estaba desatado, endurecido por el lodo seco. Se inclinó y lo amarró él mismo. Por primera vez en años, aquel cordón le pareció demasiado delgado para sostener a una niña en esa casa. En la oficina, Arturo intentó concentrarse en los reportes, pero las palabras se desdibujaban. Su asistente, Marcos, le recordó que debía firmar un documento. Él asintió, sin la menor idea de lo que acababa de aprobar. Desde aquella tarde fatídica, la casa Benítez parecía respirar de otra forma. Ya no era el silencio frío de la rutina diaria, sino un silencio cargado de un eco no dicho, como si algo dentro de sus paredes necesitara hablar, pero se quedara detenido a medio aliento. Arturo empezó a llegar más temprano a casa. Al principio le dijo a Marcos que era solo para descansar, pero en realidad quería observar. Se sentaba en la sala, con el televisor apagado, escuchando cada pequeño sonido de la casa, los pasos suaves de Lucía bajando la escalera, la cuchara removiendo la leche del bebé, el agua cayendo del grifo y la respiración cansada de una niña de 8 años haciendo trabajo de adultos. Cada mañana era igual. Lucía despertaba antes que todos los demás. Descalza, Lucía preparaba la leche de Emilio, sacaba la ropa que había doblado la noche anterior y luego despertaba a su hermanito. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, un cuidado que asustaba por lo extremo. Cuando Arturo bajaba, todo estaba listo, el desayuno, la mochila de Emilio, la chaqueta colgada en su lugar. Verónica rara vez estaba allí. Iba a clases de yoga o al Spa Lux Hacienda Real, diciendo: «Las mañanas me agotan». Un día, Arturo le dijo a Lucía: «No tienes que hacerlo todo tú. Deja que la empleada lo haga». Lucía apretó los labios. Su voz apenas se oía. «Se fue, papá». Arturo levantó la cabeza bruscamente. «¿Se fue? ¿Cuándo?» «Ayer». Dijo que mamá siempre le gritaba. Así que renunció. Arturo guardó silencio. No preguntó más. Pero por dentro, algo se le retorció. Al día siguiente, él mismo llevó a Lucía a la escuela. En el auto, la niña permaneció quieta, abrazando su mochila mirando por la ventana. En un semáforo en rojo, Arturo preguntó en voz baja: «¿Te gusta la escuela?» Lucía asintió. «¿Tienes una mejor amiga?» «Sí, tenía», respondió ella, bajando la voz. Pero se cambió de escuela. Esa breve respuesta obligó a Arturo a sonreír a la fuerza, intentando cambiar de tema. Pero Lucía se giró hacia la ventana, con las manos pequeñas aferradas a las correas de la mochila. Esa tarde, Arturo recibió una llamada de la maestra titular de Lucía, la señorita Camila Vargas. Ella habló con tono suave pero firme. Lucía suele quedarse dormida en clase. Sus calificaciones han bajado y casi no convive con sus compañeros. Es muy educada, pero parece agotada todo el tiempo. Esa noche, Arturo se lo comentó a Verónica. Ella se encogió de hombros, con la mirada indiferente. «Estás exagerando. Es una niña necesitada, igual que su madre. Le gusta que la compadezcan». Arturo no dijo nada. Solo observó la copa de vino tinto en la mano de Verónica, la luz carmesí reflejándose en su rostro hermoso y frío. Ella se levantó con una sonrisa fina. «No olvides que mañana tengo una cena con un cliente. Si estás libre, recoge a los niños». Salió por la puerta, dejando tras de sí un fuerte aroma a perfume. Arturo se recostó en la silla, sintiendo cómo un vacío se elevaba dentro de él, como humo que no deja respirar. Al día siguiente, al pasar frente al cuarto de Lucía, se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y la luz amarilla de una lámpara se filtraba suavemente. Lucía estaba lavando ropa en una pequeña tina. El agua con jabón había enrojecido sus manos delgadas. Emilio estaba sentado cerca, abrazando un osito de peluche con una oreja rota. «¿Qué haces?», preguntó Arturo. Lucía se sobresaltó, se giró
y respondió: «Estoy lavando la ropa de Emilio. No soporto ver la ropa sucia en el cuarto». Arturo se acercó y miró dentro del recipiente. Un montón de prendas infantiles empapadas en agua fría. Se inclinó y vio la piel de su hija arrugada y enrojecida por el remojo. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo se escuchaba el goteo del agua que caía de las mangas mojadas de Lucía sobre el suelo de azulejos. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Llamó a la antigua empleada, Rosa, para preguntarle por qué se había ido. Ella respondió rápido, con la voz teñida de miedo. No soportaba cómo la señora Verónica trataba a la niña. La obligaba a hacer todo mientras ella salía. Se lo advertí muchas veces, pero nunca quiso escuchar. Arturo le dio las gracias y colgó. Se quedó sentado en la oscuridad, mirando hacia el patio húmedo por la lluvia. Desde aquel día, Arturo comenzó a observar en silencio cada pequeño detalle. Las facturas del spa cada vez más altas, el uso creciente de las tarjetas de crédito, Verónica llegando a casa cada vez más tarde. Abrió una cuenta bancaria a su nombre y revisó sus movimientos. Encontró retiros frecuentes con la descripción «servicios personales». No dijo nada, pero cada vez que la veía reír por teléfono, sentía como si una puerta se cerrara dentro de su propia casa. Una tarde, Lucía llegó antes de lo habitual. Su maestra había dicho que se sentía cansada. Arturo encontró una nota doblada en su mochila. «Lucía necesita dormir bien. No la hagan quedarse despierta cuidando a su hermano». Se quedó sentado, apretando el papel entre los dedos, y luego lo guardó en su cartera. Esa noche, cuando Verónica salió a cenar, Arturo encendió el sistema de cámaras de seguridad de la casa. Avanzó rápidamente hasta el día del accidente. En la pantalla, Lucía aparecía cargando a Emilio, calmándolo, luego cocinando y limpiando. La grabación duraba casi 2 horas. Nadie más aparecía. En el último cuadro, Lucía se apoyaba en el gabinete de la cocina, la cabeza inclinada, aún con el trapo de limpieza en la mano. Emilio estaba junto a ella, tocándole suavemente el hombro. Arturo apagó la pantalla y respiró hondo, pero segundos después la encendió de nuevo. Reprodujo la escena una y otra vez, hasta que el brillo del monitor iluminó su rostro con una dureza helada. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, se levantó y subió a la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta. La niña dormía con el cabello suelto, un brazo extendido protegiendo a su hermano. La lámpara del escritorio proyectaba una luz cálida sobre la pared, donde colgaba un dibujo a medio terminar. Una pequeña casa, un sol y 3 personas tomadas de la mano. Debajo, con letras torcidas de niña, se leía: «Papá, ya no vayas a trabajar». Arturo se acercó despacio, rozando el borde del papel con los dedos. Temblaba, no por frío, sino por miedo. Miedo a sentir que esa imagen era algo que ya no merecía conservar. Bajó a la sala y se sentó en la penumbra. Sobre la mesa, su teléfono se encendió. Llamada perdida. Lucía, 12:43 p.m. Arturo se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó. La luz se desvaneció, dejando solo su reflejo débil, el de un hombre que alguna vez creyó tenerlo todo, y ahora temía demasiado presionar el botón de volver a llamar. Afuera, en la terraza, la lluvia caía. Silenciosa, pero insoportablemente pesada. No era solo duda, era el comienzo del miedo. El miedo a que quizás nada en esa casa hubiera estado bien, ni en paz, ni en verdad. Arturo llegó a casa más temprano de lo habitual. No porque el trabajo hubiera terminado antes, sino porque quería ver con sus propios ojos qué sucedía cuando él no estaba. La puerta automática se abrió, dejando entrar el leve olor a limpiador de pisos. Desde la sala se escuchaban risas enlatadas de una comedia en la televisión, pero nadie reía. Verónica estaba sentada en el sofá,
con la mirada fija en su teléfono, una copa de vino tinto a un lado y una bolsa de diseñador recién comprada sobre la mesa. Lucía permanecía en el comedor, frente a un plato de arroz casi intacto. Emilio dormía apoyado en el hombro de su hermana. Arturo se quitó el saco y dejó el portafolio en el suelo. ¿Ya comieron ustedes dos? Nadie respondió. Verónica levantó la vista apenas un segundo y murmuró: Yo ya comí. Caliéntate algo tú. Arturo se volvió hacia Lucía. ¿Y tú? Ella asintió suavemente. Ya comí, papá. Emilio parpadeó, frotándose los ojos. Comí con Lucía. Ahí terminó la cena, sin preguntas, sin el tintinear de las cucharas, sin un buenas noches. Cuando Arturo subió las escaleras, la luz de la sala seguía encendida. Verónica sonreía apenas, susurrando algo por teléfono. Durante las siguientes noches, Arturo continuó llegando temprano a casa. Cada vez lo esperaba la misma escena. La mesa fría y despejada, Lucía lavando los platos, Emilio dibujando en silencio, y Verónica siempre ausente en una fiesta, en un spa, reuniéndose con amigas o atendiendo algo personal. Arturo no preguntaba, solo observaba. Una noche, mientras Lucía limpiaba, Arturo notó que las mangas de su blusa estaban empapadas. ¿Acabas de lavar los trastes? Ella asintió, evitando su mirada. Él se acercó y vio un pequeño rasguño en su mano. Quiso decir algo, pero la niña retrocedió un poco. Su voz fue tranquila. Está bien, papá. Ya estoy acostumbrada. Esas palabras "ya estoy acostumbrada" mantuvieron a Arturo despierto toda la noche. Permaneció en su despacho, mirando hacia el jardín. El árbol de arce se balanceaba bajo el viento, su sombra alargándose sobre la pared. Entonces comprendió que él también se había acostumbrado a la ausencia que se había metido poco a poco en su propio hogar. A la mañana siguiente, mientras buscaba unos documentos, Arturo encontró el horario escolar de Lucía en el cajón de su escritorio. Varios días estaban tachados, con notas escritas al lado: quehaceres domésticos, descanso inesperado. Se lo mencionó a Verónica. ¿Sabías que Lucía ha faltado a varias clases? Verónica se aplicaba crema en el cuello, mirando el espejo. Los niños se cansan. Seguro necesitaba descansar. No te alteres por tonterías. Pero las notas dicen que se quedó en casa haciendo limpieza. Verónica se giró, levantando una ceja. Seguramente lo inventó. Ya sabes cómo exagera. Arturo no dijo nada. Esa tarde llegó más temprano que nunca. Al llegar al pasillo, escuchó la voz de Lucía en el cuarto de Emilio. Su tono era suave, constante, casi como una canción de cuna. Duerme, ¿sí? Mañana yo me encargo de todo. Papá trabaja para que tengamos leche. Arturo se quedó helado junto a la puerta. Eran sus propias palabras, las mismas que había repetido 1000 veces para justificar su ausencia. Ahora salían de los labios de su hija de 8 años, con el mismo tono resignado. Esa noche Arturo no durmió. Miró el techo, comprendiendo que su hija había aprendido a consolarse usando sus excusas. Lo que él llamaba responsabilidad no era más que una capa de pintura que ocultaba la grieta bajo su techo. Al día siguiente, en la oficina de Benítez Inversiones, el equipo discutía planes para abrir una nueva sucursal. Alguien le preguntó a Arturo por el presupuesto. Respondió mal, 2 veces. Su joven asistente lo miró con el ceño fruncido. «Está bien, señor Benítez». «Sí, solo estoy cansado». Durante la reunión su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Ya recogí a Emilio. Mamá volvió a salir hoy. Arturo no respondió. Cerró el teléfono, pero el resplandor de la pantalla se reflejó sobre la mesa fría, apretándole algo en el pecho. Aquella tarde, Arturo pidió una semana de permiso, asuntos familiares. En la oficina todos quedaron sorprendidos.
En 8 años, nunca había solicitado un solo día personal. El primer día en casa, simplemente observó. El repartidor llegó con una gran bolsa llena de productos de cuidado para la piel, firmada a nombre de Verónica de Benítez. Más tarde, un sobregrueso apareció en el buzón. Terapia Premium para la piel, servicio prepagado. Arturo abrió la cuenta bancaria compartida. Los retiros eran constantes, precisos. Cada semana, la misma cantidad. Esa noche invitó a la antigua empleada doméstica Rosa para que recogiera unas cosas que había dejado. Le preguntó con voz tranquila: «Cuando trabajabas aquí, ¿cómo era Verónica?». La mujer dudó un instante, bajando la mirada. «No quiero hablar mal de nadie, pero no prestaba mucha atención a los niños. Lucía se hacía cargo de su hermanito casi todo el tiempo. La pobre trabajaba más que yo». Arturo solo asintió. 2 días después llamó a Verónica. «¿Dónde estás?». «En el spa. Acaban de lanzar un nuevo tratamiento». «¿Cuánto llevas ahí?». «3 horas. ¿Por qué?». «Por nada». Solo preguntaba. Al colgar, Arturo abrió su laptop y revisó los registros de gasto. El cargo más alto se había hecho exactamente 3 horas antes, la misma hora en que Lucía se había desmayado en la escuela. La transacción decía con frialdad: «Paquete de lujo, Spa Lux, Hacienda Real». Arturo permaneció inmóvil por mucho tiempo. Sin gritar, sin enojo, solo un silencio tan denso que parecía llenar todo el aire. Miró a su alrededor. La casa impecable, brillante, perfecta, y sin embargo, se sentía como un extraño caminando por un escenario donde cada objeto era falso. En la última noche de su permiso, Arturo encendió la computadora de Verónica. Abrió su correo, recibos, confirmaciones y mensajes alegres de amigas. Entre tanto desorden, un archivo destacó: «Spa, mes pasado». Hizo clic. La lista era detallada, servicios, fechas y una nota al final. «Fui con mi mejor amiga, 3 p.m. Mismo día que hospitalizaron a mi hija». La mente de Arturo se quedó en blanco. Afuera, el viento silbaba entre los marcos de las ventanas. El frío le subió desde las yemas de los dedos hasta el pecho. Cerró la computadora y salió al balcón. Ya había caído la tarde. Las luces de la calle brillaban a través del cristal, dibujando largas franjas amarillas sobre el suelo. Abajo, Lucía y Emilio construían una torre de bloques de madera. El niño reía cada vez que se derrumbaba, y su hermana la volvía a levantar con paciencia. Arturo los observó en silencio. En aquella casa enorme, comprendió que la única risa verdadera provenía de los niños. Volvió a entrar, encendió de nuevo la computadora y comenzó a copiar todos los archivos en una carpeta privada. Cada clic sonaba suave, rítmico, como el latido de alguien que por fin empezaba a ver la verdad. Ahora lo sabía. Ya no podía seguir viviendo creyendo en la ilusión de una esposa perfecta, ni en la cómoda mentira de que todo está bien. La mañana siguiente comenzó con un silencio inusual. Arturo llevaba horas despierto. Sobre su escritorio había decenas de facturas apiladas, spas de lujo, restaurantes caros, boutiques de diseñador que ni siquiera conocía. Cada papel era un fragmento de verdad frío, indiferente, pero suficiente para hacerlo sentir como un completo idiota. Verónica bajó las escaleras con una bata de seda, una taza de café en la mano. Se quedó inmóvil un segundo al ver los papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, con un tono casual, aunque sus ojos reflejaron un leve nerviosismo. Arturo no levantó la vista. «Los imprimí para que me los explicaras». Ella dejó la taza con un resoplido. «¿Explicar qué?». «Son mis gastos. Mi dinero». «Nuestra cuenta conjunta», respondió Arturo con calma. Verónica cruzó los brazos, mirándolo de frente. «¿Así que ahora me estás vigilando, contando cada peso que gasto?». Arturo finalmente alzó la mirada. Su voz era baja, firme. «No,
Solo quiero entender por qué estuviste en el spa 3 horas mientras Lucía estaba en el hospital. El aire se volvió denso. La compostura de Verónica titubeó por un momento antes de soltar una risa seca. Ah, claro, el mismo discurso de siempre, el del hombre moral. Yo tengo mi vida, Arturo, y tú la tuya. Nunca estás en casa. ¿Cómo podrías saber lo que pasa aquí? Arturo guardó silencio. No discutió, pero su mirada tranquila, inquebrantable, la obligó a apartar los ojos. La puerta de la sala se abrió con un leve chirrido. Lucía apareció con el cabello aún húmedo después de bañarse, sosteniendo un cuaderno pequeño. Papá, yo... Se detuvo al verlos frente a frente. La expresión de Verónica cambió de inmediato. Forzó una sonrisa y se agachó un poco. Hola, mi amor. Mamá solo está hablando con papá. Todo está bien. Lucía miró a su padre. Luego dio unos pasos hacia adelante. Su mirada cayó sobre el montón de recibos. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo que hizo que Verónica perdiera la compostura. «Ve a desayunar», hija, dijo Arturo con suavidad. Lucía asintió y se dirigió a la cocina. Cuando la niña salió de la vista, Verónica volvió a hablar, la voz afilada pero contenida. «Acabas de arruinarle la mañana». Arturo no respondió. Tomó los papeles uno por uno sin doblarlos ni romperlos y los apiló con cuidado, como si fueran evidencia de un crimen. Esa tarde, Verónica salió. Dijo que se reuniría con unas amigas, pero no mencionó a qué hora volvería. Arturo se quedó en su oficina, sin leer, sin trabajar. En lugar de eso, reprodujo una grabación en su teléfono. La voz de Verónica llenó el cuarto, clara y cruel. Es tan aburrido. Siempre hablando de trabajo, siempre fingiendo ser el hombre correcto, y esa niña siempre con cara triste. No sé de quién heredó esa terquedad. Se escucharon risas después, las suyas y las de sus amigas, agudas, hirientes. Arturo detuvo la grabación y se recostó en la silla. No estaba enojado, solo cansado. Un cansancio que se le metía hasta los huesos, como el humo que se filtra por cada grieta de una casa vacía. A la noche siguiente, Verónica no regresó a cenar. Arturo preparó fideos para Lucía y el pequeño Emilio. Los tres se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina. Lucía tomó los fideos con cuidado y los sirvió en el plato de su hermano, susurrándole: «Sopla primero, está caliente». Arturo los observó en silencio. No podía recordar la última vez que Verónica se había sentado allí con ellos. A la mañana siguiente, Arturo despertó temprano. Al pasar por la cocina, se detuvo. Lucía estaba de pie sobre una silla, lavando ropa en una palangana. El reloj marcaba las 5. El aire frío entraba por la ventana, haciéndola estremecer. «Te levantaste temprano», dijo Arturo con voz suave. Lucía se sobresaltó y giró lentamente. Yo olvidé lavar la ropa de Emilio anoche». Arturo casi le dijo que no tenía que hacerlo, pero algo en su expresión lo detuvo. Esa calma, esa determinación frágil, en lugar de regañarla, dio un paso al frente, tomó la toalla de sus manos y la exprimió. Gotas de agua helada salpicaron el piso. «Papá, yo puedo hacerlo», dijo ella en voz baja. «Está bien, déjame ayudarte». No se miraron. Solo se quedaron uno al lado del otro bajo la luz tenue de la cocina al amanecer. Más tarde ese mismo día, Arturo pasó a recoger a Lucía del Colegio Santa Esperanza. La maestra, señorita Camila Vargas, le pidió hablar en privado, con un tono vacilante. «Señor Benítez, pensé que debía saberlo. A Lucía algunos compañeros la han estado molestando. Al parecer, su madrastra la regañó delante de todos el otro día». Arturo se quedó helado. ¿Delante de toda la clase? Sí. Pareció que se sintió muy avergonzada. No dijo ni una palabra, solo bajó la cabeza. De camino a casa,
Lucía permaneció en silencio en el asiento trasero. A través del espejo retrovisor, Arturo la vio dibujando con el dedo figuras en las gotas de lluvia del cristal. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó él. Lucía negó suavemente con la cabeza. Está bien, papá, se les va a olvidar pronto. El agarre de Arturo sobre el volante se endureció. Esa noche no cenó. Solo, en su estudio, volvió a abrir los estados de cuenta del banco. Una decisión ya había echado raíces clara, irreversible. Transfirió todos los bienes esenciales a una cuenta privada y canceló el acceso de Verónica. Cuando la pantalla mostró «transacción exitosa», Arturo inhaló profundamente. Lo que sintió no fue alivio, sino tristeza, de esa que duele en silencio, como firmar el final de algo que alguna vez significó todo. Cerca de la medianoche, Verónica regresó a casa. El sonido firme de sus tacones resonó por los pasillos. Al pasar frente al estudio, vio la luz encendida. ¿Sigues despierto?, preguntó con fastidio. Arturo levantó la vista. Sí, me faltan unas cosas por terminar. ¿A esta hora? Es algo personal. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Se quedaron en silencio, frente a frente, sin ira, sin defensa. Solo dos extraños, ocupando lo que alguna vez fue un hogar. Cuando Verónica subió las escaleras, Arturo permaneció donde estaba. La luz de la lámpara se reflejaba en el cristal de la mesa, ondeando como un leve reflejo de agua. No durmió esa noche. Justo antes del amanecer, escuchó un sollozo apagado proveniente del piso de arriba. Arturo salió al pasillo. Un hilo de luz se escapaba por la puerta entreabierta de la habitación de Lucía. Ella estaba sentada en la cama, los ojos cerrados, las lágrimas corriendo por su rostro mientras murmuraba dormida. «Por favor, no te vayas, mamá». Arturo se detuvo en el umbral, la mano apretando el picaporte antes de soltarlo. No pudo entrar. En ese instante, la verdad lo golpeó con una precisión silenciosa. Su hija, la niña que había mantenido en pie ese frágil hogar, estaba aprendiendo a soportar la soledad del mismo modo que él. Se dio la vuelta y permaneció quieto en la oscuridad. Afuera comenzó a llover, el agua susurrando contra el techo como un recordatorio silencioso. Arturo supo, mientras el amanecer se acercaba, que al día siguiente todo tendría que cambiar, sin importar cuánto doliera. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de un gris espeso, y la luz que se filtraba por las cortinas parecía capas de polvo suspendidas en el aire. Arturo estaba sentado frente a Verónica en la sala. Sobre la mesa, su café se había enfriado, mientras ella deslizaba el dedo por la pantalla del celular, con el rostro inexpresivo. «Si tienes algo que decir, dilo rápido». «Tengo cosas que hacer», interrumpió Verónica justo cuando Arturo inhalaba para hablar. Él la miró directamente, con la voz serena pero firme. «Quiero una separación». Verónica levantó la cabeza. Una sonrisa torcida apareció fugazmente en su rostro. «Estás bromeando, ¿verdad?» «No. Las cosas han llegado demasiado lejos. No quiero que nuestros hijos crezcan en una casa así». El aire se quebró. Verónica se puso de pie de golpe y golpeó la mesa con la mano. El café se derramó, extendiéndose sobre la superficie de vidrio como una mancha amarga. «¿Así que ahora todo es mi culpa? ¿Y tú, Arturo? ¿Desapareces por días y luego regresas fingiendo ser el papá perfecto?» Arturo no se movió. «Estoy lejos de ser perfecto, pero al menos sé dónde está el límite». Esa frase dolió más que un grito. La voz de Verónica se quebró cuando gritó. «¿Un límite? ¿Cuál límite, Arturo? Nunca has amado a nadie más que a tu trabajo. Hasta tu hija es solo tu manera de compensar lo que no tienes». Arturo guardó silencio. Mientras más callado estaba, más furiosa se volvía ella. Los gritos rebotaban por toda la casa hasta que Lucía bajó corriendo las escaleras, con el pequeño Emilio en brazos. Verónica se quedó helada al verlos.
Su rostro se tensó un instante antes de tomar su bolso y murmurar con frialdad: «Está bien, ganaste. Si quieres que me vaya, me voy. Pero no esperes que salga de aquí con las manos vacías». Arturo se levantó, la mirada firme, la voz baja pero decidida: «Tendrás lo que te corresponde. Pero te vas hoy, sin escándalos». No hubo más palabras. Verónica empacó con rabia. El sonido de la maleta arrastrándose por el suelo se mezclaba con los portazos de los closets. Lucía se quedó de pie junto a la escalera, inmóvil. Emilio escondió el rostro en su hombro y susurró: «¿A dónde va mamá?». Lucía solo negó con la cabeza. Esa tarde, Arturo subió al dormitorio. El closet de Verónica estaba abierto, los estantes vacíos. El leve olor de su perfume flotaba en el aire, inquietante y hueco. Cuando cayó la noche, el sonido de un motor rompió el silencio. Verónica bajó con la maleta, sin mirar atrás. Lucía estaba junto a la escalera, los ojos oscuros y profundos. No habló, no lloró. Solo apretó con más fuerza la mano de su hermano. Arturo observó desde la ventana mientras el auto desaparecía entre los árboles. La casa quedó en silencio. Sin sollozos, sin despedidas, solo el sonido del viento filtrándose por las rendijas, frío, interminable. Cuando se dio la vuelta, Emilio dormía en el sofá. Lucía estaba a su lado, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, y la luz de la lámpara la hacía parecer mayor de lo que era. «¿No estás triste?», preguntó Arturo en voz baja. Lucía negó suavemente. «No mucho, papá. Creo que mamá será más feliz en otro lugar». Su calma dolía más que cualquier enojo. Arturo asintió, sin poder hablar, y cubrió a los dos niños con una cobija. Esa noche no durmió. Caminó por toda la casa, abriendo una puerta tras otra. La sala estaba vacía. El cuadro en la pared colgaba torcido. El tocador aún tenía unas cuantas botellas de perfume olvidadas. Las reunió todas en una caja pequeña. Luego comenzó a limpiar. Las copas de cristal, el mantel rojo, la foto de la boda, todo desapareció. La casa se volvió más sencilla con cada objeto que guardaba, y con cada respiración sentía que algo dentro de él se aflojaba, como si el aire por fin se hubiera despejado después de años de asfixia. A la mañana siguiente, Arturo envió un correo a su empresa. «Tomaré una licencia prolongada por motivos personales». Su asistente, Marcos, respondió en menos de un minuto: «Esperamos verlo de regreso pronto, señor». Pero Arturo sabía que no estaba seguro de si alguna vez regresaría. Al mediodía, Lucía tocó la puerta de su despacho, sosteniendo una hoja de papel y una pluma. «Papá, hice una lista de cosas que necesitamos para Emilio». Arturo sonrió al leer su letra ordenada. Pañales, leche, detergente, barras pequeñas de chocolate porque le encantan. Soltó una leve risa. «Eres más organizada que yo». Lucía se encogió de hombros con una sonrisa. «Yo solo hago la lista. Tú eres quien tiene que comprarlo». Desde ese día todo cambió. Arturo aprendió a cocinar, lavar y planchar la ropa. Las pequeñas rutinas trajeron una paz extraña. Lucía le enseñó a sazonar bien la comida y a separar la ropa blanca de la de color. Emilio corría por la cocina, riendo cada vez que Arturo dejaba caer una cuchara dentro de la olla. En la cena, los tres se sentaban juntos. Sin música, sin vino, solo el sonido de los tenedores chocando contra los platos. Lucía contaba historias de la escuela. Emilio hablaba de su carrito de juguete, y Arturo los escuchaba, sonriendo en silencio. A veces su mirada se perdía en la silla vacía frente a él, donde alguna vez se sentó Verónica. No era añoranza, sino la comprensión de que su ausencia hacía la habitación más tranquila, más honesta. Una mañana, Lucía le mostró un nuevo dibujo. 3 figuras de pie en un jardín, bajo un cielo lluvioso. «¿Qué te parece, papá?». Él lo observó detenidamente. El dibujo estaba lleno de vida.
Emilio riendo, Lucía sosteniendo un paraguas, y él de pie entre ambos. El cielo era gris, pero la lluvia brillaba como luz. No estaba Verónica. ¿Olvidaste a tu mamá?, preguntó Arturo suavemente. Lucía negó con la cabeza. No, papá. Solo dibujé a las personas que están aquí. Arturo no dijo nada, solo le acarició la cabeza. Cuando ella salió corriendo, él guardó el dibujo en el cajón del escritorio entre viejos archivos. Esa tarde, su teléfono se iluminó. Un mensaje de su abogado, licenciado Herrera, decía: «Los documentos de separación han sido finalizados. Gracias por su confirmación». Arturo miró el texto durante un largo rato. No solo terminaba un matrimonio, también marcaba el silencioso final de todos los años en que dejó escapar la felicidad entre los dedos. Dejó el teléfono sobre la mesa y salió al patio. La lluvia acababa de cesar. Una luz pálida se filtraba entre los árboles, proyectando parches temblorosos de claridad sobre la pared. Lucía jugaba con Emilio en el jardín, sus risas flotando en el aire. Arturo se apoyó en el marco de la puerta. Por primera vez en muchos años, su mente no estaba en el trabajo ni en los negocios pendientes. Solo observaba a sus hijos, en paz, contentos. Dentro de la casa se escuchaba un tipo nuevo de silencio, sin perfume, sin tacones, solo el sonido de 3 respiraciones constantes, suficiente para llenar cada rincón que antes había parecido dolorosamente vacío. Arturo se sentó, miró a su alrededor y comprendió que, por primera vez, estaba verdaderamente en casa. La residencia se sentía diferente desde que Verónica se había ido. No era el silencio de la soledad, era el vacío que precede al comienzo de una nueva vida. Arturo permaneció en la sala, observando las paredes familiares que de pronto parecían extrañas. Sobre la mesa, un vaso con agua a medio terminar de la noche anterior. En la esquina, los juguetes de Emilio desparramados por el suelo. El perfume de Verónica aún flotaba débilmente en el aire, como una delgada línea de humo que se niega a desaparecer. Emilio acababa de cumplir 3 años. No entendía lo que había pasado. Caminaba por la casa llamando a mamá un par de veces y luego se detenía. Lucía, en cambio, era distinta. No dijo nada, no preguntó, no mencionó. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba el desayuno y ayudaba a su hermanito a vestirse. Arturo la observaba desde cierta distancia, sin saber si debía intervenir o dejarla hacer. La primera mañana, él intentó preparar el desayuno. Los huevos se quemaron. El pan tostado se volvió negro. Lucía solo lo miró y dijo en voz baja: «Está bien, papá. Podemos cortar las partes quemadas». Arturo soltó una risa corta, torpe. Nunca había tenido que aprender de nuevo a convivir con su familia. Antes, todo estaba resuelto: la comida, la ropa, los horarios de los niños. Ahora se sentía como un estudiante empezando desde cero. La casa se volvió un desastre en esos primeros días. La ropa se amontonaba en el cesto, los juguetes estaban por todas partes. Arturo empezó a hacer horarios, para él y para los niños. Comidas, hora del baño, tiempo de estudio, hora de dormir. Pegó esas notas escritas a mano en el refrigerador, en la pared de la cocina, en las puertas de los cuartos. Lucía las miró, frunciendo el ceño. «¿Te acuerdas de todo eso, papá?». Probablemente no respondió él. «Por eso lo escribo. Yo también olvido cosas, pero siempre me acuerdo de Emilio primero». Esa frase dejó a Arturo helado. La miró, sintiendo que algo profundo dentro de él se movía, un recuerdo que había evitado por demasiado tiempo. Durante los días siguientes, aprendió a cocinar. La primera olla de arroz se le quemó. La segunda quedó demasiado salada. La tercera vez, Lucía soltó una risita cuando él agregó más agua a la mitad. «Creo que ahora sí está bien», papá, dijo ella.
sirviendo con cuidado un plato para Emilio. Arturo los miró comer, y una calidez desconocida se deslizó dentro de él, una sensación que antes creía solo posible en el éxito. Por la noche, Arturo bañó a Emilio. El niño salpicó agua por todos lados. Lucía se quedó junto a la puerta, diciendo: «El agua debe estar más tibia, papá. Si no, se va a asustar». «¿Más tibia? ¿Así? Aquí, déjame ayudarte». Metió su pequeña mano en la tina y ajustó la llave con una precisión cuidadosa. Ese gesto hizo que Arturo se quedara mirándola. 8 años, y se movía como una pequeña madre, firme, dulce, dolorosamente madura. Su primera cena juntos fue tranquila. Arturo los observó comer y luego dijo: «Mañana vamos a salir». «¿A dónde?», preguntó Lucía. «A donde tú quieras». Al día siguiente, los llevó al parque. El clima era suave y fresco. Emilio corría por el parque con una pequeña cometa. Lucía estaba sentada en una banca leyendo. Arturo sorbía un café frío, con la mirada siguiendo a sus hijos. Una mujer que paseaba a su perro pasó cerca y sonrió. «Son adorables. ¿Dónde está su mamá?». Arturo se quedó inmóvil por un instante. Luego forzó una leve sonrisa. «No está aquí». La mujer asintió, con un destello de compasión en los ojos. Arturo desvió la mirada. Lucía no había escuchado, pero de alguna forma lo sabía. Esa noche, Lucía colgó un dibujo en la pared. 3 personas: Arturo, ella y Emilio, de pie en un jardín bajo la lluvia. Las gotas estaban pintadas de azul oscuro, pero entre las nubes se asomaban rayos de sol. Arturo lo observó largo rato. «Es hermoso», dijo finalmente. Lucía sonrió apenas. «Creo que la lluvia no siempre es triste, si no estás solo». Él no respondió. Solo extendió la mano y apartó con cuidado un mechón de su cabello. Pasaron los días. El orden poco a poco regresó. Arturo empezó a sacar las cosas de Verónica: los frascos de perfume, la foto de la boda, la silla de lectura que tanto le gustaba. Cambió las cortinas, pintó de nuevo las paredes, reorganizó el cuarto de Lucía. Cada pequeño gesto se sentía como reconstruir, no para olvidar, sino para dejar de vivir dentro de lo que ya no existía. Una mañana, Arturo abrió su cuenta bancaria y canceló todas las tarjetas de crédito que aún estaban a nombre de Verónica. Creó una nueva cuenta de ahorros para la educación de los niños. Lucía lo vio hacer cálculos y preguntó: «¿Estás preocupado, papá?». «Claro que sí, pero lo resolveré». «Yo creo que sí podrás. Ya has hecho muchas cosas». Arturo soltó una risa breve. «¿Muchas cosas?». Ella asintió con seriedad. «Ya no se te quema el arroz». La risa que siguió fue pequeña, pero lo bastante luminosa como para llenar la casa de luz. Ese fin de semana, Arturo los llevó de nuevo al parque. Esta vez llevó una pelota, unos sándwiches y una cámara. Tomó una foto de Lucía con Emilio en su regazo, ambos mirando el lago que reflejaba el cielo. Esa misma noche mandó imprimir la foto, la enmarcó en madera y la colocó sobre su escritorio. Más tarde, cuando los niños dormían, Arturo abrió su laptop. Su bandeja de entrada estaba llena. Propuestas de inversión, cifras que prometían ganancias imposibles. Leyó una, luego escribió una respuesta corta: «Paso, mi familia me necesita más». Envió el mensaje y se quedó inmóvil un momento. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, susurrando con suavidad. Hacía mucho que no escuchaba ese sonido, simple, honesto, vivo. Subió las escaleras. La puerta de Lucía estaba entreabierta. Ella dormía abrazando a su hermano, las caras pegadas, respirando con calma. Arturo se quedó ahí, en silencio, observando. La casa ya no estaba vacía. Estaba empezando, de nuevo. El primer mes pasó lentamente, como si el tiempo mismo aprendiera otra vez a moverse dentro de esa casa.
Las mañanas ya no eran apresuradas, no había tacones resonando sobre el piso, solo el suave tintinear de una cuchara en una taza y las risas de Emilio llenando la cocina. Arturo se levantaba temprano cada día. Preparaba café, abría las ventanas para dejar entrar la luz y ayudaba a Lucía a preparar el desayuno. Lucía era rápida y meticulosa, como si lo hubiera hecho toda la vida. Cortaba el pan mientras miraba de reojo a su padre. «Papá, no olvides apagar la estufa antes de echar el agua caliente. La vez pasada casi se quema». Arturo sonrió. «Lo recuerdo». El desayuno era sencillo ahora. Huevos fritos, pan tostado y un poco de fruta. Emilio corría alrededor de la mesa con la cara llena de mermelada. Arturo observaba a sus hijos comer y se dio cuenta de que la felicidad se había instalado silenciosamente en las cosas pequeñas que antes solía pasar por alto. Después del desayuno, Arturo llevó a Lucía a la escuela. Por primera vez, la acompañó hasta la reja en lugar de enviar al chofer. La maestra lo miró sorprendida. «Usted debe ser el papá de Lucía. Es la primera vez que lo conozco». Arturo sonrió con cierta incomodidad. «El trabajo me tenía ocupado antes, pero ahora quiero estar más presente». La maestra asintió con amabilidad. «Lucía es una niña muy aplicada, solo que más callada que la mayoría». Ese día, Arturo fue invitado a la próxima reunión de padres, algo a lo que Verónica siempre encontraba una excusa para no asistir. Él aceptó sin dudarlo, sintiendo que algo dentro de sí se movía, sutil pero real. Esa tarde, Lucía le mostró con orgullo su cuaderno de dibujos. Las ilustraciones estaban llenas de color aún imperfectas, pero vivas, con sentimiento. Bajo una de ellas, la maestra había escrito: «Lucía tiene un gran sentido del color y del detalle». Arturo leyó esa línea una y otra vez. «Te gusta mucho dibujar, ¿verdad?». «Sí», respondió ella en voz baja, «pero en casa no tenemos acuarelas». Los ojos de Arturo se suavizaron. «Entonces, mañana iremos a comprar unas». Al día siguiente, los tres fueron a una pequeña tienda de arte en el centro de Ciudad de México. Lucía eligió cada pincel y cada caja de pinturas con cuidado, como si escogiera tesoros. Arturo no intervino, solo la observaba, sonriendo al verla por fin realmente feliz otra vez. Esa noche, Lucía pintó en la mesa del comedor. La luz cálida iluminaba su rostro, y algunos mechones de cabello le rozaban la mejilla. Arturo estaba sentado cerca, revisando unos papeles de trabajo, levantando la vista de vez en cuando. Emilio jugaba con un lápiz roto. La casa se sentía envuelta en una paz que Arturo nunca había conocido. En pocos días, comenzó a colgar los dibujos de Lucía en las paredes en la sala, el pasillo e incluso en su oficina. Todos tenían algo en común. Siempre había un cielo y siempre había lluvia. Cuando él le preguntó por qué, Lucía respondió simplemente: «Creo que la lluvia limpia las cosas». La sencillez de esa frase lo dejó inmóvil. Por las tardes, Arturo llevaba a los niños al parque o a la pequeña heladería del barrio. Empezó a hablar con otros padres hombres como él, que alguna vez estuvieron demasiado ocupados, demasiado distantes, y que solo entendieron lo que importaba después de perder demasiado. Un padre joven dijo: «Es curioso, ¿no? En cuanto empiezas a pasar tiempo con tus hijos, todo lo demás deja de parecer importante». Arturo soltó una risa breve, pero no respondió. Sabía exactamente a qué se refería. Una noche, Arturo recibió un correo electrónico con una invitación a un programa de beneficencia para niños necesitados. Lo leyó por encima, pero se detuvo en una línea: «Apoyo para niños que han sufrido daño en su hogar». Por alguna razón, no pudo ignorarlo. A la mañana siguiente, asistió a la primera reunión. Era una sala pequeña, llena de maestros, trabajadores sociales, médicos y algunos empresarios como él. Discutían la creación de un fondo para ayudar a los niños a recuperar la confianza. Arturo escuchó en silencio, sintiendo que algo profundo comenzaba a despertar en su interior.
Cuando llegó su turno de hablar, dijo simplemente: no podemos reescribir su pasado, pero sí podemos ayudarles a ver un futuro diferente. Quiero ser parte de eso. Una mujer preguntó: ¿desea involucrarse personalmente o solo hacer una donación? Arturo hizo una pausa. Ambas cosas. Sé lo que se siente crecer sin protección. Unas semanas después, Arturo propuso crear una pequeña fundación propia. La llamó Espalda Pequeña, inspirada en algo que Lucía le había dicho una vez: papá, me duele la espalda. Esa fue la llamada que lo despertó. Para él, el nombre significaba redención y una promesa. Comenzó a dirigir los negocios de manera remota, reduciendo los proyectos más grandes. El resto de su tiempo lo dedicó a Lucía, Emilio y a otros niños que aún no conocía. La casa ahora estaba llena de color. Lucía pintaba todos los días. Emilio crecía rápido y lloraba menos. Arturo aprendió a leer cuentos antes de dormir, aprendió a escuchar en lugar de explicar. Una tarde, Lucía terminó una nueva pintura: un hombre sosteniendo un paraguas sobre dos niños bajo la lluvia. Arturo la observó largo rato. ¿Cómo vas a llamarla?, preguntó. Lucía sonrió. No lo sé todavía. Tal vez papá aprendiendo a quedarse quieto. Arturo soltó una leve risa, sin decir nada más. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Arturo se quedó solo en su despacho. La luz de la lámpara brillaba sobre los papeles del escritorio, un sobre nuevo de su abogado. El título decía: Papeles de divorcio. Arturo Benítez y Verónica de Benítez. Destapó la pluma y firmó. Su mano tembló ligeramente, pero la línea fue firme. Una brisa suave entró por la ventana, arrugando el papel. Arturo dejó la pluma y se recostó en la silla. No había enojo, no había rencor, solo la silenciosa sensación de cerrar una habitación vieja y polvorienta en la casa de su vida para poder abrir otra, donde la risa lo esperaba arriba. Afuera, comenzó a caer la primera lluvia de la temporada. Arturo se paró junto a la ventana. En el jardín, el columpio que Lucía había olvidado se mecía suavemente con el viento. Susurró para sí mismo: tal vez, por fin, estoy aprendiendo a ser un padre. La lluvia acababa de detenerse cuando comenzó la ceremonia de inauguración de la Fundación Espalda Pequeña. Sobre un fondo blanco sencillo, las palabras «porque todo niño merece una espalda segura donde apoyarse» brillaban cálidamente bajo las luces. Arturo esperaba entre bastidores, ajustándose la corbata y respirando hondo. El murmullo del público le llegaba: conversaciones suaves, clics de cámaras, risas de niños que resonaban en el salón. En la primera fila, Lucía estaba sentada con un vestido azul claro, su pequeña mano aferrada a la de Emilio. Ambos permanecían quietos, pero sus ojos no se apartaban de su padre. Cuando el presentador lo anunció, Arturo subió al escenario. No leyó el discurso preparado. Su voz era tranquila, profunda, pero cada palabra sonó deliberada y cargada de significado. Hace no mucho, recibí una llamada de mi hija. Solo 3 palabras, pero cambiaron mi vida. Papá, me duele la espalda. El auditorio quedó completamente en silencio. Arturo hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de Lucía. Ella bajó la vista, con los labios apretados. Fue entonces cuando entendí que no todo el dolor viene de una caída. Parte de ese dolor proviene de la ausencia de una mano dispuesta a sostenerte. Yo había dejado que mi hija cargara con pesos que ningún niño debería soportar. La Fundación Espalda Pequeña no fue creada para borrar mis errores, sino para recordarme y recordarle a cada padre que a veces proteger a un niño en el momento justo puede cambiarle el futuro por completo. Cuando terminó, el público se puso de pie al unísono. Los aplausos retumbaron en toda la sala, pero Arturo Benítez solo miró hacia la primera fila, donde Lucía por fin levantó la cabeza. No sonrió,
pero en sus ojos se leía algo más profundo: comprensión y perdón. El discurso se volvió viral en cuestión de horas. Un video corto circuló en redes, y miles de personas comentaban llamándolo el padre que cambió después de una llamada. Pero Arturo no leyó los comentarios. No lo había hecho por reconocimiento. Cada mañana, lo único que deseaba era mirar a sus dos hijos y saber que seguía caminando por el camino correcto. En las semanas siguientes, la Fundación Espalda Pequeña creció más rápido de lo que había imaginado. Organizaciones sociales, escuelas y psicólogos infantiles se acercaron para colaborar. Arturo se convirtió en un puente entre personas que antes vivían en mundos distintos, pero compartían la misma creencia: que todo niño merece una oportunidad para sanar. Lucía y Emilio también participaron. Lucía hacía ilustraciones para los eventos benéficos, mientras que Emilio, a quien todos llamaban cariñosamente el pequeño embajador, siempre estaba a su lado. Cada vez que alguien le preguntaba qué hacía, él respondía con una sonrisa enorme: yo ayudo a mi papá a ayudar a otros niños. Una tarde, ya casi al anochecer, Arturo estaba en su nueva oficina, un espacio modesto, con grandes ventanales que daban al Parque de la Condesa. Revisaba una lista de escuelas que iban a recibir apoyo cuando su asistente tocó la puerta. Señor, hay una mujer esperándolo afuera. Dice que es su exesposa. Arturo se quedó helado. El bolígrafo se le resbaló de los dedos. ¿Qué dijiste? Dijo que se llama Verónica de Benítez. Solo quiere unos minutos para hablar con usted. Arturo guardó silencio durante varios segundos antes de soltar un suspiro largo. Hazla pasar. La puerta se abrió. Verónica entró. Estaba más delgada, el maquillaje casi imperceptible, el cabello recogido en un moño sencillo. La arrogancia que alguna vez la acompañó había desaparecido, reemplazada por una mezcla de cansancio y cautela. «Hola», Arturo dijo con voz suave. Él asintió, con tono sereno. «Por favor, siéntate». Se sentaron frente a frente durante un largo momento. Verónica habló primero. «Escuché sobre la fundación y tu discurso. No pensé que llegarías a hacer algo así». «La gente cambia cuando entiende a quién ha lastimado», respondió Arturo, mirando al suelo. «¿Por qué estás aquí, Verónica?» Ella apretó el bolso entre las manos. «Quiero ver a Lucía. Solo una vez. Sé que perdí ese derecho, pero de verdad, necesito verla». Arturo la observó en silencio, el aire entre ellos volviéndose pesado. «Ella está bien. Es feliz. No quiero que esa paz se rompa. No le diré nada que la lastime. Solo quiero saber que está bien». Su voz temblaba. Arturo respiró hondo antes de responder despacio. «Está bien, pero solo aquí, en la oficina, y yo estaré presente». Verónica asintió, los ojos brillándole por la emoción contenida. Más tarde esa tarde, Lucía entró en la sala tomada de la mano de Emilio, con una expresión de desconcierto cuando vio a la mujer que estaba allí. Verónica se arrodilló lentamente. «¿Has crecido tanto?», Lucía susurró. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Emilio se escondió detrás de ella. Tras una larga pausa, Lucía habló con voz suave y cautelosa. «¿Cómo ha estado, señora?» «No, mamá. Solo señora». Arturo vio cómo los hombros de Verónica temblaban levemente. Ella sonrió, los labios le temblaban. «He estado bien. Gracias, cariño». No hubo lágrimas, ni abrazos, solo un momento callado y frágil, dos mundos que alguna vez compartieron un mismo techo, ahora unidos por un hilo débil de memoria. Cuando Verónica se fue, Arturo la acompañó hasta la puerta. «Gracias», murmuró ella. «Sé que lo estás haciendo mejor de lo que yo jamás pude». «No estoy haciendo nada mejor que nadie», respondió él. «Solo intento no repetir lo que nos rompió». Ella asintió, con un brillo de gratitud en los ojos,
y se dio la vuelta. Su auto plateado desapareció más allá del portón, dejando tras de sí un susurro de viento y un vacío silencioso. Esa noche, Arturo recibió un correo electrónico. Era de Verónica. Lo siento no por ti, sino por nuestra hija. Me iré de la ciudad por mucho tiempo. Gracias por no cerrarme la puerta. Arturo lo leyó más de una vez. No respondió. Lucía también recibió un pequeño sobre. Dentro había una nota doblada con cuidado, escrita con letra delicada: perdón por haberte dejado crecer en silencio. Si algún día me perdonas, quiero que sepas que, donde quiera que esté, seguiré deseándote felicidad. Lucía no lloró. Se quedó sentada junto a la ventana mucho tiempo, observando la lluvia caer. Las gotas se aferraban al vidrio y resbalaban lentamente, como si limpiaran algo dentro de su corazón. Tarde esa noche, Arturo tocó a su puerta. ¿Puedo pasar? Sí, papá. La carta aún estaba sobre el escritorio. Lucía levantó la mirada, los ojos claros pero tranquilos. Ella pidió perdón, papá. Arturo puso una mano sobre su hombro. Perdonar no significa olvidar, hija. Solo significa que ya no estás atada al dolor. Lucía asintió en silencio. Después de un momento, dobló la carta y la guardó en un cajón, junto a su estuche de acuarelas y sus viejos bocetos. La guardaré aquí, para recordar lo que he superado. Arturo sonrió levemente. Eso es lo que hacen los adultos. Lucía lo miró y sonrió con ternura. Creo que ya estoy llegando a eso, papá. Cuando Arturo salió de la habitación, miró hacia atrás. Lucía estaba sentada frente al escritorio, con un lápiz en la mano, dibujando 3 figuras bajo la lluvia, pero esta vez, el cielo sobre ellas ya no era gris. Afuera, las luces de la calle brillaban sobre el pavimento mojado, reluciendo como 1000 pequeñas estrellas. El tiempo pasó más rápido de lo que Arturo jamás imaginó. 15 años habían transcurrido desde el día en que nació la Fundación Espalda Pequeña. El mundo había cambiado de 1000 maneras, pero los valores que la inspiraron seguían intactos. Las paredes de la oficina de Arturo, en la Torre Reforma, estaban cubiertas con fotografías enmarcadas, niños que la Fundación alguna vez ayudó, ahora crecidos, sonriendo con orgullo en sus uniformes escolares. Su cabello se había vuelto plateado, sus pasos eran más lentos, pero en sus ojos aún brillaba esa misma luz serena. Cada mañana, Arturo Benítez llegaba a su oficina en la Torre Reforma, preparaba su té, leía el periódico y revisaba los nuevos proyectos de la Fundación Espalda Pequeña. Lucía era ahora pediatra en un importante hospital de la Ciudad de México. Una mujer que no solo sanaba a los niños, sino que también apoyaba varias iniciativas sociales. Emilio, el niño que antes se escondía detrás de las piernas de su hermana, tenía ahora 20 años y estudiaba diseño. A menudo ayudaba a Lucía a decorar los espacios terapéuticos para los pequeños pacientes. Una mañana de principios de otoño, Lucía apareció en la oficina con una carpeta gruesa en las manos. «Papá, tengo algo que contarte». Arturo dejó su taza sobre el escritorio y miró a su hija con esa misma mirada dulce pero decidida que tenía a los 8 años. «Vas a abrir tu propio centro, ¿verdad?» Lucía asintió. «Sí, pero no solo un centro médico. Quiero un lugar que sane el cuerpo y también la infancia por dentro. Lo voy a llamar Regreso a la Infancia». Arturo sonrió levemente. Ese nombre suena como el siguiente capítulo después de Espalda Pequeña. ¿No crees? Eso quiero que sea, respondió Lucía. Porque todo lo que he aprendido empezó con una pequeña llamada bajo la lluvia. Arturo guardó silencio por un largo momento. Sus palabras lo llevaron de regreso a aquella noche decisiva. Apretó los labios, intentando ocultar la emoción en su voz. Si vas a hacerlo, te apoyaré. Pero recuerda, donde hay niños, también debe vivir la paciencia, y la bondad nunca tiene día libre. Lucía sonrió.
Lo sé, papá. Tú me enseñaste eso. 2 meses después, Regreso a la Infancia abrió sus puertas. El cielo estaba despejado ese día, el sol cálido y la brisa suave. Un letrero turquesa colgaba sobre la entrada, con letras blancas que decían, Regreso a la Infancia, donde cada niño puede volver a empezar. Arturo entró y se quedó inmóvil. Las paredes estaban cubiertas con pinturas, los dibujos de la niñez de Lucía, 3 personas bajo la lluvia, el sol en la ventana, y aquel inacabado, la casa con la puerta abierta. Los colores se habían desvanecido, pero los recuerdos seguían intactos. ¿Conservaste todo esto?, preguntó Arturo. Lucía se volvió y sonrió. Cada uno es un pedacito de mi infancia. No podía tirarlos. Me recuerdan los días en que te esperaba para que volvieras a casa. Arturo miró a su alrededor, la voz baja. Parece que convertiste el dolor antiguo en algo cálido. Lucía negó con la cabeza. No, papá. Tú lo hiciste primero. La ceremonia de inauguración fue más grande de lo esperado. Muchos de los que alguna vez recibieron ayuda de Espalda Pequeña llegaron con flores, bendiciones y recuerdos. Arturo se sentó en silencio en la primera fila, mientras Lucía subía al escenario con un micrófono en la mano. Su voz era serena pero suave, más una conversación que un discurso. Cuando era niña, pensé que tenía que ser fuerte para sobrevivir, comenzó. Pero estaba equivocada. Lo que realmente necesitaba era amor. Y hubo un hombre que me enseñó eso no con palabras, sino aprendiendo a quedarse. La sala quedó en silencio. Arturo inclinó la cabeza, con las manos entrelazadas con fuerza. Lucía continuó. Este centro es para los niños que necesitan un lugar donde apoyarse, un recordatorio de que, aunque se hayan caído, pueden volver a levantarse, porque creemos que nadie debería crecer solo. Después de la ceremonia, Arturo se quedó un momento más. Observó cómo el sol de la tarde se reflejaba en el letrero del centro Regreso a la Infancia. En sus ojos brillaban orgullo y paz. Lucía se acercó, sosteniendo una carpeta. Papá, aquí están los documentos para transferirme la Fundación Espalda Pequeña. Arturo frunció ligeramente el ceño. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Quiero seguir con esto, a mi manera. Tú por fin puedes descansar. Arturo miró los papeles, luego a su hija. Antes pensaba que trabajar era la única forma de sentirme vivo. Pero verte hoy, eso ya es suficiente sentido para mí. Entonces fírmalo, papá. Arturo sonrió, tomó la pluma y firmó. Le tembló un poco la mano, pero su firma fue firme. No solo estaba firmando un documento, estaba cerrando un capítulo y pasando la antorcha a una nueva generación. Esa noche, los 3 regresaron a su antigua casa. Había sido remodelada. Paredes más claras, ventanas más grandes, pero la mesa del comedor seguía en el mismo lugar de siempre. Arturo se sentó en su silla de costumbre, observando cómo Lucía ponía la mesa, mientras Emilio corría de un lado a otro con los platos. Hace mucho que esta casa no se sentía tan llena, dijo Arturo, con la voz levemente temblorosa. Emilio sonrió. Siempre ha estado llena, papá, solo que tú no levantabas la vista para verlo. Todos rieron. Lucía colocó un trozo de pescado en el plato de su padre. ¿Recuerdas, papá? Antes odiaba el pescado. Ahora lo cocino para ti. Sí, respondió Arturo, riendo, y nadie quema la olla de arroz ya. Volvieron a reír juntos. Después de la cena, salieron al porche. Emilio hablaba emocionado sobre su próxima exposición de arte, donde exhibiría la primera pintura familiar que Lucía había hecho. La puse justo en el vestíbulo principal del centro, dijo orgulloso. ¿La pintura 3 personas bajo la lluvia?, preguntó Arturo. Sí, pero le agregué un rayo de sol rompiendo las nubes detrás de la lluvia. Arturo no respondió. Levantó la mirada hacia el cielo, donde las primeras estrellas titilaban suavemente. El viento traía el aroma de la tierra húmeda, limpio, vivo. Lucía y Emilio
regaban las plantas, riendo mientras comentaban que las margaritas habían florecido tarde ese año. Arturo permaneció de pie en la entrada, mirándolos, a las dos almas que alguna vez temió haber perdido. Sus sombras se alargaban bajo la luz del porche, uniéndose en una silueta tranquila y llena de paz. Arturo regresó a su escritorio y abrió el último cuaderno de la Fundación Espalda Pequeña. En la última página escribió: «Todo camino de sanación comienza con una simple llamada bajo la lluvia». Cerró el cuaderno y dejó la pluma sobre la mesa. Desde afuera llegaba el sonido de las risas, claras, brillantes, como la primera mañana de primavera. Arturo salió, dejando que la luz lo envolviera, y se unió a las tres figuras que estaban juntas, firmes y completas una promesa silenciosa de que ninguno de ellos volvería a caminar solo. Y esa fue la historia de esta noche. El viaje de un padre que aprendió a amar de nuevo, y de una niña que alguna vez se sintió rota, pero terminó convirtiéndose en quien sana a los demás. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Qué momento te conmovió más? ¿La llamada bajo la lluvia o el instante en que Arturo cedió la fundación a su hija? ¿Y qué personaje se quedó contigo, Arturo? El padre que se redimió en silencio, Lucía, la niña que transformó el dolor en propósito, o Emilio, el hermano cuya risa cálida mantuvo unida a la familia. Cuéntame en los comentarios cómo resonó esta historia contigo, para que juntos encontremos un poco de paz antes de cerrar el día.